¡Mírala! ¡Ah! Esta es la cosecha para una hija desafiante. Con tierra en la boca, pensé que todo había terminado. Pero en ese silencio, algo se rompió, solo para nacer de nuevo. algo que su furia nunca podría tocar. Algo que lo cambiaría todo. Me llamo Catalina, y esta es mi historia. Sé que muchos de ustedes que están escuchando esto ahora mismo han sentido lo que yo sentí. Han conocido el miedo. Han vivido bajo el control de alguien que creía tener derecho sobre sus vidas. Han sentido la impotencia de no poder elegir, de no poder gritar, de no poder ser ellos mismos. Y si están aquí, si han llegado hasta este punto, es porque algo dentro de ustedes también está despertando. Por eso les pido que se suscriban a este canal, porque lo que voy a compartir hoy no es solo mi historia, es la historia de todos los que alguna vez fuimos tratados como propiedad. Y al final de este relato entenderán algo que cambió mi vida por completo, que la verdadera libertad no se pide, se toma, se conquista. Y una vez que la conoces, nunca más puedes volver a ser quien eras antes. Crecí en una hacienda al norte de Sonora, en una de esas regiones donde el sol quema la tierra y donde las palabras de ciertos hombres tienen más peso que las leyes. Mi padre, don Aurelio Mendoza, era uno de esos hombres. No era el más rico, pero sí el más temido. Cuando él entraba a un lugar, las conversaciones se detenían. Cuando él hablaba, nadie lo interrumpía. Cuando él decidía algo, nadie se atrevía a cuestionarlo, ni siquiera mi madre. Recuerdo que de niña, mi madre me enseñó a caminar en silencio. No hagas ruido cuando tu padre esté en taza, me decía. No lo mires a los ojos si está enojado. No hables a menos que te pregunte algo. Yo aprendí a ser invisible. Aprendí a moverme por mi propia casa como un fantasma, a respirar despacio, a desaparecer cuando era necesario. Porque en esa casa, la presencia de mi padre era como una tormenta que podía estallar en cualquier momento. Y cuando lo hacía, el mundo se detenía. Mi madre llevaba las marcas de esa tormenta en su cuerpo. Yo las veía cuando se cambiaba de ropa, cuando se bañaba, cuando se cubría el rostro con maquillaje antes de salir. Moretones que cambiaban de color con el paso de los días. Cicatrices que nunca desaparecieron del todo. Y sus ojos. Dios, sus ojos. Eran los ojos de alguien que había dejado de pelear hace mucho tiempo. Los ojos de alguien que había aceptado que esa era su vida y que nunca cambiaría. Yo juré que nunca tendría esos ojos. Pero la vida tiene una forma cruel de quebrarte poco a poco. No te rompe de golpe. Te va doblando, día tras día, hasta que un día te das cuenta de que ya no reconoces a la persona que ves en el espejo. Y así fue como crecí, bajo el peso de un hombre que creía que sus hijos eran su propiedad, que su palabra era ley, que la fuerza es poder, que el miedo es respeto. A veces, cuando mi padre no estaba, ellos practicaban ese poder conmigo. Me empujaban, me insultaban, me recordaban cuál era mi lugar. Y mi madre no decía nada, porque ella también había aprendido que era mejor guardar silencio. Yo era la menor, la única hija mujer, y eso significaba que mi destino estaba sellado desde que nací. Yo no estudiaría más allá de lo básico. Yo no tendría una profesión. Yo no elegiría mi camino. Yo sería entregada al hombre que mi padre considerara conveniente. Y ese hombre haría conmigo lo que quisiera, porque así funcionaba el mundo. Al menos, así funcionaba el mundo que yo conocía. Cuando cumplí 18 años, mi padre comenzó a hablar de mi futuro. O mejor dicho, a decidir mi futuro sin consultarme. Había un hombre, Jacinto Vargas, que tenía tierra cerca de las nuestras. Era mayor que yo, mucho mayor. Tenía 42 años. Era viudo. Su primera esposa había muerto en circunstancias que nadie se atrevía a mencionar en voz alta, pero que todos conocían. Se decía que era alcohólico. Se decía que era violento.
Se decía que había golpeado a su esposa tantas veces, que un día su cuerpo simplemente dejó de resistir. Pero mi padre no veía nada de eso. O tal vez sí lo veía, pero no le importaba. Lo que mi padre veía era un acuerdo beneficioso. Jacinto tenía influencia, tenía recursos, y estaba dispuesto a pagar una buena dote por mí. En el mundo de mi padre, yo no era su hija, yo era una moneda de cambio, un objeto con el que negociar, una forma de fortalecer su posición. La primera vez que vi a Jacinto fue en una cena en nuestra casa. Mi padre lo había invitado para que me conociera. Yo llevaba un vestido nuevo que mi madre había comprado especialmente para la ocasión. Me había peinado con cuidado. Me había dicho que sonriera, que fuera amable, que causara una buena impresión. Y yo obedecí, porque eso era lo que se esperaba de mí. Jacinto me miró de una forma que me hizo sentir sucia. Sus ojos recorrieron mi cuerpo como si estuviera evaluando ganado. Sonrió, mostrando dientes manchados por el tabaco. Olía a alcohol, incluso a esa hora temprana de la tarde. Se sentó en la mesa y habló con mi padre como si yo no estuviera allí. Hablaron de negocios, de tierras, de ganado. Y al final de la conversación, mi padre asintió y dijo: «Entonces está decidido. La boda será en 3 meses». Yo no había dicho una palabra en toda la cena. Nadie me había preguntado mi opinión. Nadie me había preguntado si quería casarme con ese hombre. Y cuando intenté hablar, cuando abrí la boca para decir algo, mi padre me lanzó una mirada que me heló la sangre. Era una mirada que decía: «No te atrevas. No aquí. No ahora. No nunca». Esa noche lloré en mi habitación. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Y mi madre entró, se sentó a mi lado y me acarició el cabello como solía hacer cuando yo era niña. «Así es la vida, mija», me dijo. «Todas pasamos por esto. Yo también pasé por esto. Tu abuela también. Es nuestro destino como mujeres. Tienes que ser fuerte. Tienes que aceptarlo». Pero yo no quería aceptarlo. Algo dentro de mí se rebelaba contra esa idea. Algo me gritaba que no era justo. Que yo merecía elegir. Que yo merecía ser feliz. Que yo merecía ser tratada como un ser humano y no como un objeto. Los siguientes meses fueron una pesadilla. Mi madre y las mujeres del pueblo se ocuparon de preparar la boda. Eligieron el vestido, prepararon el banquete, decoraron la iglesia. Y yo me sentía como si estuviera preparando mi propio funeral. Porque eso era lo que sentía. Que mi vida estaba a punto de terminar. Que la persona que yo era, la persona que soñaba con ser, estaba a punto de morir. Jacinto comenzó a visitarnos con más frecuencia, y cada visita era peor que la anterior. Se volvía más atrevido, más posesivo. Me tocaba el brazo, me tomaba de la cintura, me decía cosas al oído que me hacían temblar de asco. Y mi padre lo permitía. Mi padre sonreía, porque para él yo ya le pertenecía a Jacinto. Yo ya era su propiedad. Un día, 2 semanas antes de la boda, Jacinto llegó borracho a nuestra casa. Más borracho de lo normal. Entró tambaleándose y exigió verme. Mi padre trató de calmarlo, pero Jacinto insistió. Me llamaron a la sala, y cuando entré, Jacinto se me acercó y trató de besarme. Yo me aparté. Instintivamente, sin pensar, me aparté. Y eso lo enfureció. Me agarró del brazo con tanta fuerza que me dejó marcas. Me gritó que yo era su prometida y que tenía derecho a tocarme. Mi padre intervino, no para defenderme, sino para disculparse con Jacinto. Es joven, le dijo. Todavía no entiende cómo son las cosas, pero lo entenderá. Yo me encargaré de que lo entienda. Esa noche, mi padre entró a mi habitación. No dijo nada. Solo me miró con esos ojos fríos que yo conocía tan bien. Y luego me abofeteó. 1 vez, 2 veces, 3 veces, hasta que caí al suelo. No vuelvas a humillarme frente a tu futuro esposo, me dijo. No vuelvas a rechazarlo. ¿Entiendes? Eres una mujer. Tu trabajo es obedecer. Y si no puedes entender eso, te enseñaré de la manera difícil. Y en ese momento algo en mí se rompió. O tal vez fue lo contrario. Tal vez algo en mí despertó. Porque cuando mi padre salió de la habitación, yo me levanté del suelo, me miré en el espejo y me di cuenta de que tenía 2 opciones.
Podía aceptar ese destino. Podía convertirme en mi madre. Podía pasar el resto de mi vida siendo golpeada, siendo humillada, siendo tratada como un objeto. O podía hacer algo al respecto. Y esa noche, por primera vez en mi vida, decidí que no iba a aceptarlo. Faltaba una semana para la boda, cuando le dije a mi padre que no me casaría con Jacinto. Estábamos en el comedor. Toda la familia estaba presente. Mi madre, mis hermanos, incluso algunos tíos que habían venido a ayudar con los preparativos. Y yo, con la voz temblando pero firme, le dije a mi padre que no podía hacerlo, que no me casaría con ese hombre. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos me miraron como si hubiera perdido la razón. Mi madre palideció. Mis hermanos intercambiaron miradas de incredulidad. ¿Y mi padre? Mi padre se quedó muy quieto. Demasiado quieto. Y yo supe, en ese instante, que había cometido un error terrible. Se levantó de su silla muy despacio, caminó hacia mí. Y antes de que pudiera reaccionar, su puño se estrelló contra mi rostro con la fuerza de un martillo sobre el yunque. Caí de la silla. El mundo se volvió borroso. Sentí el sabor de la sangre en mi boca. Y luego, sentí sus manos agarrándome del cabello, arrastrándome por el suelo. «Vas a aprender», gritaba. «Vas a aprender lo que les pasa a las hijas desobedientes. Vas a aprender que en esta casa yo mando, que mi palabra es ley, y que tú no eres nadie para cuestionarme». Me arrastró fuera de la casa. Yo intenté resistirme, pero era inútil. Era mucho más fuerte que yo. Me arrastró por el camino de tierra, entre las miradas horrorizadas de los trabajadores de la hacienda. Me arrastró hasta el pueblo, hasta la plaza del mercado, donde ese día había más gente de lo normal porque era día de tianguis. Y ahí, en el centro de la plaza, delante de decenas de personas, mi padre me obligó a arrodillarme. Me sostuvo del cabello, manteniéndome en esa posición humillante, mientras gritaba para que todos escucharan. «Esta es mi hija», vociferaba, «una desgraciada, una deshonra para mi apellido, una hija que se atreve a desobedecer a su padre, que se niega a cumplir con su deber. Pero aquí, delante de todos ustedes, va a aprender su lugar, va a suplicar perdón, va a prometer que cumplirá con su obligación, porque así es como se trata a las mujeres que olvidan su lugar». Yo sentía las miradas de todos. La vergüenza me quemaba más que el dolor físico. Quería desaparecer. Quería que la tierra me tragara. Pero más que nada, sentía una rabia que nunca antes había experimentado. Una rabia que me consumía por dentro. Porque sabía que nadie iba a ayudarme. Sabía que todas esas personas que nos miraban no iban a intervenir, porque tenían miedo de mi padre. Y porque en el fondo, muchos de ellos creían que él tenía derecho a hacer lo que estaba haciendo. «Pide perdón», me ordenó, apretando su agarre en mi cabello. Yo cerré los ojos. Las lágrimas corrían por mis mejillas mezclándose con la sangre, y en ese momento sentí que la última llama de esperanza en mi corazón se estaba extinguiendo. Abrí la boca para decir las palabras que él quería escuchar, para suplicar perdón, para prometer que me casaría con Jacinto, para aceptar mi destino. Pero antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, una voz profunda y firme resonó en la plaza. «Suéltala». Mi padre se quedó inmóvil. Todos se quedaron inmóviles, y yo, a pesar del dolor y la vergüenza, levanté la mirada. Un hombre se había interpuesto entre mi padre y yo. Era alto, muy alto, de piel morena curtida por el sol. Llevaba el cabello largo y negro, atado en una trenza que caía por su espalda. Sus ojos eran oscuros, pero tenían una intensidad que te atravesaba, y en su rostro había una expresión que no admitía discusión. Era Nahuel, del pueblo yaqui. Yo lo había visto antes en el pueblo, pero nunca había hablado con él. Se decía que era un guerrero, que había luchado en batallas que la mayoría de nosotros no podíamos imaginar, que su pueblo lo respetaba como a un líder y que tenía un código de honor inquebrantable. Mi padre lo miró con furia. «Esto no es asunto tuyo», le espetó. «Esta es mi hija, y yo haré con ella lo que me plazca». Nahuel no se movió. «Cualquier hombre que golpea a una mujer indefensa convierte la situación en asunto mío», respondió con una calma que contrastaba con la tensión del momento. «Suéltala, ahora». Mi padre soltó una carcajada amarga. «¿Y quién eres tú para darme órdenes? ¿Un indio salvaje que no conoce las costumbres de la gente civilizada? Vete de aquí antes de que te enseñe a respetar a tus superiores».
Pero Nahuel no se fue. En cambio, dio un paso adelante. Y había algo en su presencia, en su postura, que hizo que mi padre retrocediera instintivamente. No era solo su tamaño, era algo más. Era la certeza absoluta de un hombre que sabe exactamente quién es y qué está dispuesto a hacer. No hay nada civilizado en lo que estás haciendo, dijo Nahuel, y no hay nada superior en un hombre que necesita humillar a su propia hija para sentirse poderoso. Suéltala y déjala elegir. Mi padre apretó los puños. Por un momento pensé que iba a atacar a Nahuel, pero algo lo detuvo. Tal vez fue la mirada de Nahuel. Tal vez fue la forma en que todos en la plaza estaban observando. Tal vez fue el hecho de que por primera vez en su vida alguien lo había desafiado públicamente y no estaba seguro de poder ganar. Lentamente soltó mi cabello. Nahuel se volvió hacia mí y extendió su mano. ¿Quieres venir conmigo?, me preguntó. Su voz era suave ahora. No era una orden, era una oferta, una elección. Yo lo miré. Miré su mano extendida. Y luego miré a mi padre. Vi la rabia en sus ojos. Vi la advertencia. Sabía que si tonaba esa mano, no habría vuelta atrás. Sabía que mi padre nunca me perdonaría. Que mi familia me daría la espalda. Que el mundo que conocía desaparecería para siempre. Pero también sabía que si no tomaba esa mano, mi vida terminaría de todas formas. Solo que sería una muerte lenta. Una muerte del alma. Una muerte donde seguiría respirando, pero dejaría de vivir. Y entonces, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho, tomé la mano de Nahuel. Me ayudó a levantarme. Mis piernas temblaban. Todo mi cuerpo temblaba. Pero me mantuve de pie. Y cuando mi padre dio un paso hacia mí, Nahuel se interpuso nuevamente. Ella es mía ahora, dijo con firmeza. Esas palabras me aterrorizaron, porque sonaban exactamente como las palabras que había escuchado toda mi vida. Sonaban a propiedad, a pertenencia, a ser un objeto que pasaba de las manos de un hombre a las manos de otro. Pero Nahuel debió ver el miedo en mis ojos, porque sin apartar la mirada de mi padre, añadió algo que cambiaría mi comprensión de todo. Está bajo mi protección, y en mi pueblo, las mujeres no son propiedad, son compañeras, son guerreras, y tienen derecho a elegir su propio destino. Esas palabras resonaron en mi cabeza como un trueno. ¿Las mujeres tenían derecho a elegir? ¿Existía realmente un lugar donde eso fuera verdad? Mi padre estaba furioso. Gritó. Amenazó. Dijo que vendría por mí. Que Nahuel pagaría por esto. Que yo pagaría por esto. Pero Nahuel no se inmutó. Simplemente me llevó lejos de esa plaza. Lejos de mi padre. Lejos de todo lo que había conocido. Y déjenme decirles algo. Si alguno de ustedes ha vivido alguna vez bajo el control de alguien más, si alguna vez ha sentido que su vida no le pertenece, si alguna vez ha querido gritar pero no ha podido, déjenme un comentario. Díganme si esta historia les remueve algo por dentro, porque necesito saber que no estoy sola en esto. Necesito saber que ustedes también entienden. Nahuel me llevó a su campamento, que estaba a varias horas del pueblo. Montamos en su caballo. Yo iba sentada delante de él, todavía temblando, todavía sangrando, todavía sin poder creer lo que había pasado. El dolor en mi rostro era intenso, pero el dolor en mi corazón era peor, porque sabía que acababa de abandonar todo, mi familia, mi hogar, todo lo que conocía, pero también sabía que no había tenido otra opción. O tal vez, por primera vez en mi vida, había tenido una opción, y la había tomado. Cuando llegamos al campamento, ya había anochecido. Vi varias tiendas dispuestas en un claro rodeado de árboles. Había fogatas encendidas, gente que hablaba en voz baja, niños que corrían. Y lo que más me sorprendió fue ver a las mujeres. No caminaban con la cabeza gacha, no se escondían detrás de los hombres. Caminaban erguidas, hablaban con voz fuerte, reían. Una mujer se acercó a nosotras. Era mayor que yo, tal vez tendría unos 30 años.
Tenía el cabello largo y negro, igual que Nahuel, y sus ojos tenían la misma intensidad. Luego supe que era Ixchel, la hermana de Nahuel. Me miró de arriba abajo, evaluando mis heridas. No dijo nada sobre mi apariencia, pero vi compasión en sus ojos. Y algo más, reconocimiento, como si supiera exactamente por lo que había pasado. «Ven», me dijo simplemente, «te curaremos». Me llevó a una de las tiendas. Adentro había otra mujer mayor, a la que llamaban Xochi. Era la sanadora del grupo. Me hizo sentar y comenzó a limpiar mis heridas con una delicadeza que yo no había conocido en mucho tiempo. Cada vez que tocaba una parte especialmente dolorida, hacía una pausa, me miraba a los ojos y esperaba a que yo asintiera antes de continuar. Era la primera vez en mi vida que alguien me pedía permiso para tocar mi cuerpo. Ixchel se sentó a mi lado mientras Xochi trabajaba. «¿Cómo te llamas?», me preguntó. «Catalina», respondí con voz débil. «Catalina», repitió, como si estuviera probando el nombre. «Bienvenida. Sé que ahora todo te parece confuso y aterrador, pero aquí estás a salvo. Aquí nadie te lastimará y nadie te obligará a hacer nada que no quieras hacer». Yo quería creerle, pero había vivido demasiados años bajo promesas rotas. «¿Por qué me ayudan?», pregunté. «Ni siquiera me conocen». Ixchel sonrió. Era una sonrisa triste pero genuina. «Porque todas nosotras hemos estado donde tú estás. Tal vez no exactamente de la misma manera, pero todas hemos conocido el miedo. Todas hemos conocido la opresión. Y todas hemos tenido que tomar la decisión de luchar por nuestra libertad». Esa noche dormí en la tienda de Ixchel, o más bien intenté dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de mi padre. Escuchaba sus gritos. Sentía su puño contra mi cara. Me despertaba sobresaltada, con el corazón acelerado, creyendo que él había venido a buscarme, que me arrastraría de vuelta, que me obligaría a casarme con Jacinto. Pero cada vez que me despertaba, Ixchel estaba ahí. No decía nada, solo ponía su mano en mi hombro, recordándome que estaba a salvo. Y poco a poco, el amanecer llegó. Los primeros días fueron difíciles. Yo no sabía cómo actuar en ese lugar. Estaba acostumbrada a pedir permiso para todo, a esperar que me dijeran qué hacer, a moverme en silencio. Pero ahí nadie me daba órdenes, nadie me decía cómo debía comportarme, y esa libertad era aterradora. Nahuel venía a verme cada día. Nunca se quedaba mucho tiempo, solo se aseguraba de que estuviera bien, de que tuviera lo que necesitaba. Y siempre mantenía una distancia respetuosa. Nunca me tocaba sin permiso, nunca se acercaba demasiado. Era como si entendía que yo necesitaba espacio, que necesitaba tiempo. Una tarde, cuando ya llevaba una semana en el campamento, me atreví a preguntarle algo que me había estado molestando. «¿Por qué dijiste que yo era tuya?», le pregunté. «En la plaza, le dijiste a mi padre que yo era tuya». Nahuel me miró con seriedad. «Lo dije porque era el único lenguaje que tu padre podía entender», respondió. «Para él, las mujeres son posesiones, y solo respeta lo que otro hombre reclama como suyo. Pero quiero que entiendas algo muy claramente, Catalina. Tú no me perteneces. Tú no le perteneces a nadie. Tu cuerpo es tuyo. Tu vida es tuya. Tus decisiones son tuyas. Yo solo te ofrezco protección mientras decides qué quieres hacer con tu vida». Sus palabras me conmovieron profundamente, porque por primera vez alguien me estaba tratando como un ser humano completo, no como una hija que debe obedecer, no como una esposa que debe servir, sino como una persona con derecho a elegir. «¿Y si quiero quedarme aquí?», pregunté tímidamente. «¿Entonces te quedarás?», respondió sin dudar. «Y aprenderás nuestras costumbres, aprenderás a defenderte, aprenderás lo que significa ser libre». Y así comenzó mi verdadera educación. Ixchel se convirtió en mi maestra, me enseñó las costumbres del pueblo yaqui, me enseñó su idioma, me enseñó sus tradiciones. Pero más importante que todo eso, me enseñó a verme a mí misma de una manera diferente. En nuestro pueblo, me explicó un día mientras caminábamos por el bosque, las mujeres no son menos que los hombres. Son diferentes, pero iguales en valor. Nosotras también cazamos. También luchamos cuando es necesario. También tomamos decisiones sobre nuestro futuro. Y los hombres nos respetan, no porque tengan que hacerlo,
sino porque entienden que una comunidad solo puede ser fuerte cuando todos sus miembros son fuertes. Esas palabras me parecían revolucionarias. En el mundo donde yo había crecido, las mujeres existían para servir a los hombres, para darles hijos, para cuidar sus casas, para obedecer sus órdenes. La idea de que una mujer pudiera tener voz, que pudiera tomar decisiones, que pudiera ser valorada por algo más que su capacidad de reproducción y servicio, era algo que yo nunca había imaginado. Ixchel también me enseñó a defenderme. Empezamos con cosas básicas, como pararme de una manera que proyectara confianza, cómo usar mi voz con firmeza, cómo decir no sin disculparme. Parecen cosas simples, pero para mí eran monumentales, porque yo había pasado toda mi vida disculpándome por existir. Luego me enseñó a pelear, no con armas al principio, solo con mis manos, cómo cerrar un puño correctamente para no lastimarme, cómo golpear con fuerza, cómo usar el peso de mi cuerpo a mi favor, cómo escapar si alguien me agarraba. Cada lección era dolorosa, cada entrenamiento me dejaba exhausta, pero también me hacía sentir más fuerte, más capaz, más dueña de mí misma. Y finalmente me enseñó a usar el arco. La primera vez que sostuve un arco en mis manos, sentí algo extraño. Era un arma, sí, pero también era una herramienta de supervivencia, una extensión de mi voluntad. Ixchel me mostró cómo sostenerlo, cómo tensar la cuerda, cómo apuntar, cómo respirar antes de soltar la flecha. Mi primera flecha no dio ni cerca del blanco, ni la segunda, ni la 10ª. Yo me frustraba, quería rendirme, pero Ixchel me lo permitió. La fuerza no está en el arco, me decía. La fuerza está en ti, en tu enfoque, en tu determinación. El arco solo es el instrumento. Tú eres quien decide a dónde va la flecha. Y poco a poco, con práctica constante, comencé a mejorar. Mis flechas comenzaron a acercarse al blanco, luego a tocarlo, y finalmente, un día, di justo en el centro. Y cuando lo hice, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Sentí orgullo. Orgullo de mí misma, de lo que podía lograr, de lo que estaba convirtiéndome. Durante esos meses, mi relación con Nahuel también fue cambiando. Al principio yo le tenía miedo, no porque él fuera amenazante, sino porque no sabía cómo interpretar su amabilidad. Estaba acostumbrada a que los hombres fueran amables solo cuando querían algo, cuando tenían un motivo oculto. Pero Nahuel era diferente. Él nunca me presionaba, nunca invadía mi espacio. Si yo quería hablar, él escuchaba. Si yo quería estar sola, él se iba. Si yo tenía preguntas, él respondía con paciencia. Y poco a poco, el miedo que sentía hacia él se transformó en otra cosa, en confianza, en respeto, y eventualmente en algo más profundo. Una noche, varios meses después de mi llegada, estábamos sentados cerca de la fogata. El campamento estaba tranquilo. La mayoría de las personas ya se habían ido a dormir. Y por primera vez me sentí lo suficientemente valiente como para preguntarle algo personal. ¿Por qué me ayudaste ese día?, le pregunté. En la plaza. No me conocías. No te debía nada. ¿Por qué te arriesgaste por mí? Nahuel me miró. El fuego se reflejaba en sus ojos, dándoles un brillo casi dorado. Porque vi en tus ojos lo mismo que vi en los ojos de mi hermana hace muchos años, respondió. Vi a alguien que quería ser libre, pero no sabía cómo. Y yo sé lo que es eso. Sé lo que es vivir bajo el control de alguien más. Sé lo que es sentir que tu vida no te pertenece. Me sorprendió su respuesta. ¿Tú has vivido eso?, pregunté. Él asintió. Cuando era joven, nuestro pueblo fue atacado. Muchos de nosotros fuimos capturados. Yo fui vendido como trabajador forzado a un hacendado que me trataba como un animal. Pasé 3 años de mi vida así. 3 años donde cada día me levantaba sin saber si vería el amanecer siguiente. 3 años donde aprendí lo que significa no tener control sobre tu propia vida. ¿Cómo escapaste?, pregunté con voz suave. No escapé solo, respondió. Un grupo de guerreros de mi pueblo vino a rescatarnos, y cuando me liberaron, juré que nunca volvería a permitir que alguien me quitara mi libertad. Y también juré que si alguna vez veía a alguien en la situación en la que yo estuve, haría lo que estuviera en mi poder para ayudarlo. Entendí entonces que Nahuel no me había salvado por lástima, me había salvado porque entendía, porque había estado ahí, y porque creía que todo ser humano merecía la oportunidad de ser libre. Esa noche hablamos durante horas, compartimos nuestras historias, nuestros miedos, nuestros sueños, y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Sentí conexión. Sentí que alguien realmente me veía, no como una posesión, no como un objeto, sino como una persona completa, con sus propias complejidades, sus propios deseos, sus propios miedos. Y cuando finalmente nos despedimos para ir a dormir, Nahuel hizo algo que me dejó sin aliento. Me tomó de la mano,
muy suavemente, y me dijo: «Tu corazón es tuyo, Catalina, solo tuyo. Y si algún día decides compartirlo con alguien, que sea porque tú lo eliges, no porque alguien te lo exige, no porque sientes que es tu deber, sino porque realmente quieres hacerlo». Esas palabras se quedaron conmigo, porque en ese momento entendí que Nahuel no solo me estaba enseñando a ser libre físicamente, me estaba enseñando a ser libre emocionalmente, a entender que yo tenía el control sobre mis propios sentimientos, que nadie podía obligarme a amar, que nadie podía forzar mi corazón. Pasaron 6 meses desde el día en que Nahuel me rescató de la plaza, 6 meses en los que me transformé de una chica aterrorizada en una mujer que comenzaba a conocer su propia fuerza. Ya no caminaba con la cabeza gacha, ya no hablaba en susurros, ya no me disculpaba por existir. Y aunque todavía tenía pesadillas sobre mi padre, aunque todavía había días en los que el miedo amenazaba con paralizarme, cada día era un poco más fácil. Cada día me sentía un poco más yo misma. Pero, por supuesto, la paz nunca dura para siempre. Una tarde, uno de los exploradores del campamento llegó corriendo con noticias urgentes. Mi padre había encontrado nuestro campamento y venía con un grupo grande de hombres armados. Venía a recuperar lo que él consideraba su propiedad. Venía a restaurar su honor. Venía a demostrar que nadie desafiaba a don Aurelio Mendoza sin pagar las consecuencias. La noticia me aterrorizó. Todo el progreso que había hecho, toda la fuerza que había construido, pareció desvanecerse en un instante. Volví a ser esa chica en la plaza, arrodillada en la tierra, sintiendo el peso de la vergüenza y el miedo. Pero Ixchel no me dejó hundirme en ese miedo. Me tomó de los hombros y me obligó a mirarla a los ojos. «Escúchame bien», me dijo con firmeza. «Ese hombre ya no tiene poder sobre ti. El único poder que tiene es el que tú le das. Y tú ya no eres esa chica que él golpeó. Tú eres una guerrera, y es hora de que se lo demuestres». El campamento entero se preparó para lo que venía. Los hombres y mujeres tomaron sus armas, se organizaron en posiciones defensivas, y yo, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se rompería, tomé mi arco. Nahuel se acercó a mí antes de que mi padre llegara. «Puedes quedarte en la retaguardia si quieres», me dijo. «Nadie te juzgará por eso. Esta no es tu batalla, es la mía». Pero yo negué con la cabeza, porque entendí algo fundamental en ese momento. Esta no era la batalla de Nahuel, era mi batalla. Era mi oportunidad de enfrentar al hombre que me había controlado toda mi vida. Era mi oportunidad de demostrarle y de demostrarme a mí misma que ya no tenía poder sobre mí. «No», dije con voz firme, «esta es mi batalla y voy a luchar». Y aquí quiero pausar por un momento para preguntarles algo. ¿Alguno de ustedes ha tenido que enfrentar a alguien que los lastimó? ¿Ha tenido que pararse frente a alguien que los controló, que los humilló, que los hizo sentir pequeños y demostrarles que ya no son esa persona? Déjenme un comentario. Díganme si saben lo que se siente, porque necesito saber que no estoy sola en esto. Mi padre llegó al atardecer. Venía con 20 hombres, todos armados, todos montados a caballo. Y cuando lo vi, cuando vi su rostro lleno de rabia y orgullo herido, sentí que el miedo amenazaba con paralizarme nuevamente. Pero respiré profundo, recordé todo lo que había aprendido, recordé quién era ahora, y me mantuve firme. Nahuel salió a su encuentro. Yo estaba a su lado, y mi padre, cuando me vio, su expresión cambió. Primero fue sorpresa, luego fue furia, porque yo ya no era la chica que él había arrastrado por la plaza. Yo estaba de pie, erguida, con un arco en mis manos, con determinación en mis ojos, y eso lo enfureció más que cualquier otra cosa. «Catalina», gritó, «regresa a casa ahora mismo. Esto ya fue suficientemente lejos. Tu futuro esposo está esperando, y vas a cumplir con tu deber». Yo di un paso adelante. Mi voz no tembló cuando hablé. «No tengo casa contigo. No tengo futuro con Jacinto. Y mi único deber es conmigo misma». Mi padre se bajó del caballo. «¿Te atreves a hablarme así?», rugió. «¿Después de todo lo que he hecho por ti? ¿Después de criarte, alimentarte, darte un techo? ¿Así me pagas?». «Tú no hiciste nada de eso por mí», respondí,
y sentí que algo dentro de mí se liberaba con cada palabra. Lo hiciste porque creías que tenías derecho sobre mí, porque me veías como tu propiedad, pero yo no soy tu propiedad, soy un ser humano, y merezco ser tratada como tal. Mi padre dio un paso hacia mí, levantando su puño, listo para golpearme como había hecho tantas veces antes. Pero esta vez no estaba indefensa. Esta vez levanté mi arco, con una flecha ya tensada, apuntando directamente a su pecho. Da un paso más, dije con una calma que me sorprendió a mí misma, y será el último paso que des. El mundo se detuvo en ese momento. Mi padre me miró con una mezcla de shock e incredulidad. Creo que en toda su vida nunca nadie lo había desafiado de esa manera, y menos su propia hija. No te atreverías, dijo, pero había duda en su voz. Pruébame, respondí. Y en ese momento, Nahuel habló. Su voz era tranquila, pero llevaba un peso que no se podía ignorar. Don Aurelio, usted vino aquí pensando que podría llevarse a Catalina por la fuerza. Pero lo que está en juego aquí no es solo una persona, es un principio, el principio de que ningún ser humano tiene derecho a reclamar como propiedad a otro ser humano. Y ese es un principio por el que estamos dispuestos a luchar. Mi padre miró alrededor, vio que estaba rodeado, que cada persona en ese campamento estaba lista para defender ese principio. Y por primera vez en su vida, creo que entendió que no podía ganar esta batalla. Esto no ha terminado, dijo finalmente, su voz cargada de veneno. Puede que hoy te salgas con la tuya, pero algún día pagarás por esto. Algún día entenderás que no puedes escapar de quién eres, de dónde vienes. Yo sé exactamente quién soy, respondí, y no soy la persona que tú intentaste que fuera. Soy mucho más que eso, y nunca, nunca más, permitiré que alguien me trate como tú me trataste. Mi padre montó su caballo, lanzó una última mirada de odio hacia mí, y luego, con sus hombres, se fue. Y yo me quedé ahí, todavía con el arco en mis manos, todavía con la flecha tensada, observando cómo desaparecía en la distancia. Y cuando ya no pude verlo más, bajé el arco, y todo mi cuerpo comenzó a temblar. No de miedo, sino de liberación, porque en ese momento entendí que había ganado. No solo había ganado esa confrontación, había ganado mi libertad, había ganado mi derecho a existir como yo misma, había ganado el control sobre mi propia vida. Ixchel me abrazó, Nahuel puso su mano en mi hombro, y yo lloré. Lloré de alivio, lloré de alegría, lloré por todo lo que había perdido y por todo lo que había ganado. Los meses siguientes fueron de sanación profunda. Ya no vivía con el miedo constante de que mi padre vendría a buscarme. Ya no tenía pesadillas cada noche. Poco a poco, comencé a construir una vida que realmente era mía. Me integré completamente en la comunidad. Aprendí a cazar, aprendí a rastrear. Me convertí en una arquera respetada. Y lo más importante, aprendí a confiar en mí misma, en mi juicio, en mis decisiones, en mi valor. Mi relación con Nahuel también evolucionó, lentamente, con respeto, sin presión. Un día, varios meses después de la confrontación con mi padre, estábamos juntos cerca del río. Habíamos ido a pescar, y mientras observábamos el agua fluir, Nahuel me dijo algo que nunca olvidaré. Catalina, comenzó, desde el día que te conocí, he admirado tu fuerza, tu coraje, tu determinación de ser libre. Y cada día que pasa, esa admiración crece. Pero quiero que sepas que no espero nada de ti. No quiero que sientas que me debes algo porque te ayudé. Tu corazón es tuyo, y si decides compartirlo conmigo, será la mayor bendición de mi vida. Pero si no, seguiré valorándote y respetándote igual. Sus palabras me conmovieron profundamente, porque por primera vez en mi vida, alguien me estaba ofreciendo amor sin condiciones, sin exigencias, sin control.
me estaba ofreciendo la libertad de elegir. Y yo, después de pensarlo mucho, después de asegurarme de que esta era mi decisión, y no algo que hacía por obligación o por gratitud, decidí que sí, que quería compartir mi vida con él, no porque tuviera que hacerlo, sino porque realmente lo quería. Nuestra unión no fue como las bodas que yo había conocido. No hubo un padre que me entregara como propiedad. No hubo promesas de obediencia. En cambio, fue una ceremonia donde Nahuel y yo declaramos, frente a toda la comunidad, que elegíamos ser compañeros, que elegíamos caminar juntos por la vida, como iguales, como aliados, como dos personas libres que decidían compartir su camino. Y esa diferencia lo cambió todo. Han pasado 3 años desde aquel día en la plaza. 3 años desde que Nahuel extendió su mano y yo decidí tomarla. Y cuando miro hacia atrás, apenas reconozco a la persona que era entonces. Esa chica aterrorizada que no sabía cómo usar su voz, que creía que su único valor estaba en obedecer, que pensaba que su destino estaba sellado desde que nació. Ahora sé que no es así. Ahora sé que cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar su destino, que no importa cuán oscura parezca la situación, que no importa cuán poderoso parezca quien nos controla. Siempre, siempre tenemos la opción de elegir. Tal vez no podamos elegir las circunstancias, tal vez no podamos controlar lo que otros hacen, pero siempre podemos elegir cómo respondemos. Siempre podemos elegir quiénes queremos ser. Y esa elección, esa simple pero poderosa elección, lo cambia todo. A veces pienso en mi madre, en las otras mujeres que dejé atrás, en todas las personas que todavía viven bajo el control de alguien más, y mi corazón se rompe por ellas, porque sé lo que es eso. Sé lo que es sentir que no hay salida, que no hay esperanza, que tu vida ya está decidida y no puedes hacer nada al respecto. Pero también sé que hay esperanza, sé que hay salida, porque yo la encontré, y si yo pude hacerlo, cualquiera puede hacerlo. No será fácil, nunca es fácil. Elegir la libertad significa dejar atrás todo lo conocido. Significa enfrentar el miedo. Significa pararse frente a quienes te han controlado y decir no más. Y eso requiere un coraje que a veces no sabemos que tenemos. Pero está ahí, ese coraje, esa fuerza, está en cada uno de nosotros. Solo tenemos que encontrarla. Solo tenemos que atrevernos a usarla. Y cuando lo hacemos, cuando finalmente damos ese paso hacia la libertad, descubrimos algo maravilloso. Descubrimos quiénes somos realmente. Descubrimos de qué somos capaces. Descubrimos que somos mucho más fuertes, mucho más valiosos, mucho más completos de lo que nunca nos permitieron creer. Hoy, cuando camino por el campamento, cuando veo a los niños jugar, cuando veo a las mujeres entrenar, cuando veo a la comunidad trabajar junta como iguales, siento una gratitud profunda. Gratitud por Nahuel, que me dio la oportunidad de elegir. Gratitud por Ixchel, que me enseñó a ser fuerte. Gratitud por Xochitl, que sanó mis heridas. Gratitud por toda esta comunidad que me acogió y me mostró que existe otra forma de vivir. Pero sobre todo, siento gratitud por mí misma, por haber tenido el coraje de tomar esa mano, por haber tenido la fuerza de enfrentar a mi padre, por haber tenido la determinación de construir una nueva vida. Porque esa fue mi elección, y esa elección me salvó. Ahora, yo también ayudo a otras personas. Cuando hay alguien que necesita escapar de una situación de abuso, cuando hay alguien que necesita refugio, cuando hay alguien que necesita recordar que merece ser libre, estoy ahí, porque entiendo lo que es, porque sé lo importante que es tener a alguien que te diga, puedes hacerlo, eres más fuerte de lo que crees y mereces ser libre. Y cada vez que ayudo a alguien más, siento que mi propia sanación se profundiza, porque entiendo que mi dolor no fue en vano, que todo lo que sufrí me dio una comprensión, una empatía, una fuerza que ahora puedo usar para ayudar a otros, y eso le da significado a todo lo que pasé. A veces todavía pienso en mi padre. Me pregunto si alguna vez entendió lo que hizo, si alguna vez sintió remordimiento, si alguna vez se dio cuenta de que me perdió no porque yo fuera débil, sino porque él fue cruel. Pero honestamente ya no importa, porque mi vida ya no gira alrededor de él, ya no le doy el poder de definir quién soy, ya no cargo con el peso de su aprobación o su rechazo. He aprendido que perdonar no significa olvidar, no significa justificar lo que alguien hizo, no significa permitir que vuelvan a lastimarte. Perdonar significa liberarte del peso de la rabia,
Significa decidir que ya no cargarás con esa amargura en tu corazón. Significa elegir la paz sobre el resentimiento. Y eso es algo que todavía estoy trabajando. Algunos días es más fácil que otros. Algunos días siento que he dejado todo atrás. Y otros días, algo me recuerda lo que viví y el dolor regresa como una ola. Pero cada vez esa ola es un poco menos intensa. Cada vez me hunde un poco menos. Porque cada día que vivo libre, cada día que elijo mi propio camino, esa antigua vida tiene menos poder sobre mí. Nahuel me ha enseñado mucho sobre esto. Él dice que sanar no es un destino, es un camino. No es algo que logras y luego termina. Es algo que eliges cada día. Y algunos días eliges mejor que otros. Y eso está bien. Lo importante es seguir eligiendo, seguir avanzando, seguir sanando. También he aprendido algo importante sobre el amor. El amor verdadero no es control, no es posesión, no es sentir que alguien te completa porque sin esa persona estás incompleta. El amor verdadero es dos personas completas que eligen caminar juntas. Es respeto mutuo, es admiración mutua, es apoyo mutuo, es dar libertad al mismo tiempo que se ofrece compromiso. Y eso es lo que tengo con Nahuel, una relación donde puedo ser completamente yo misma, donde mis opiniones importan, donde mis sueños son tan importantes como los suyos, donde no tengo que sacrificar mi identidad para ser amada, y eso es algo que nunca había experimentado antes, algo que ni siquiera sabía que era posible. A veces me pregunto cómo sería mi vida si no hubiera tomado la mano de Nahuel ese día, si hubiera cedido al miedo, si me hubiera casado con Jacinto, y cada vez que pienso en eso, siento un escalofrío, porque sé exactamente cómo hubiera sido esa vida. Hubiera sido una muerte lenta, una muerte del espíritu, una vida donde seguiría respirando, pero no estaría realmente viva. Y entiendo que tuve suerte, que no todas las personas que viven bajo control tienen la oportunidad que yo tuve, que no todos tienen un Nahuel que aparezca en el momento preciso, y eso me rompe el corazón, porque sé que hay millones de personas allá afuera que están viviendo lo que yo viví, que están siendo controladas, abusadas, tratadas como objetos. Y si alguna de esas personas está escuchando esto ahora, quiero decirles algo. Quiero que sepan que no están solas, que lo que están viviendo no es su culpa, que no se lo merecen, que no importa lo que les hayan dicho, no importa cuánto hayan intentado convencerlos de que son menos, de que no valen nada, de que nadie más los va a querer. Nada de eso es verdad. Ustedes son valiosos. Ustedes merecen ser tratados con dignidad. Ustedes merecen ser libres. Y aunque ahora mismo pueda parecer imposible, aunque ahora mismo pueda parecer que no hay salida, les prometo que la hay. Tal vez no sea fácil de ver, tal vez no sea fácil de alcanzar, pero está ahí. Y cuando estén listos, cuando tengan la fuerza, cuando llegue el momento indicado, la encontrarán. Y cuando lo hagan, cuando finalmente den ese paso hacia la libertad, descubrirán algo maravilloso. Descubrirán que son mucho más fuertes de lo que pensaban, que son capaces de mucho más de lo que imaginaban, que dentro de ustedes hay un guerrero, un luchador, alguien que se niega a ser derrotado. Y ese guerrero los llevará a través de los momentos más oscuros. Los sostendrá cuando sientan que no pueden más. Los impulsará hacia adelante cuando quieran rendirse. Porque la libertad no es algo que alguien te da. La libertad es algo que tomas. Es algo que conquistas. Es algo que construyes día a día con tus elecciones, con tus acciones, con tu determinación de no permitir que nadie más defina quién eres. Y ahora, mientras me acerco al final de esta historia, quiero agradecerles por escuchar, por permitirme compartir mi experiencia con ustedes, por acompañarme en este viaje, porque cada vez que cuento mi historia, cada vez que la comparto con alguien más, siento que mi propia sanación se profundiza. Siento que le doy propósito a mi dolor. Siento que transformo algo terrible en algo que puede ayudar a otros. Y eso es lo que todos podemos hacer. Podemos tomar nuestro dolor, nuestras experiencias difíciles,
nuestras luchas, y transformarlas en algo significativo. Podemos usar lo que hemos vivido para ayudar a otros que están pasando por lo mismo. Podemos ser la luz en la oscuridad de alguien más, así como alguien fue la luz en nuestra oscuridad. Por favor, si esta historia les ha movido algo por dentro, si se han identificado con algo de lo que he compartido, déjenme un comentario. Díganme qué parte de esta historia fue la más impactante para ustedes. Díganme si hay algo que les haya hecho reflexionar sobre su propia vida. Díganme si hay algo que necesiten escuchar. Porque esto no es solo mi historia. Es nuestra historia. Es la historia de todos los que hemos tenido que luchar por nuestra libertad, por nuestra dignidad, por nuestro derecho a existir como seres humanos completos. Y si aún no se han suscrito a este canal, les pido que lo hagan, porque seguiré compartiendo historias como esta. Historias de supervivencia. Historias de transformación. Historias que nos recuerdan que no importa cuán oscura sea la noche, siempre llega el amanecer. Que no importa cuán perdidos nos sintamos, siempre hay un camino de regreso a nosotros mismos. Que no importa cuánto nos hayan lastimado, siempre tenemos la capacidad de sanar. Hoy, mientras el sol comienza a ponerse sobre este campamento que se ha convertido en mi hogar, me siento en paz. Miro a mi alrededor y veo a mi familia. No la familia en la que nací, sino la familia que elegí, la familia que me eligió. Y siento una gratitud que me llena por completo. Veo a Ixchel entrenando con las niñas más jóvenes, enseñándoles lo que me enseñó a mí. Veo a Xochi preparando medicinas, cuidando a quienes lo necesitan. Veo a Nahuel hablando con los cazadores, planeando la próxima expedición. Y veo a tantas otras personas que han encontrado refugio aquí, que han encontrado una segunda oportunidad, que han encontrado la libertad. Y me doy cuenta de algo importante. Mi padre pensó que al arrastrarme a esa plaza, al humillarme públicamente, me estaba destrozando. Pensó que me estaba poniendo en mi lugar. Pensó que me estaba enseñando una lección. Pero lo que realmente hizo fue darme el empujón que necesitaba. Porque en ese momento de máxima humillación, en ese momento donde sentí que ya no tenía nada que perder, encontré el coraje de elegir. Y esa elección cambió todo. Así que, de una manera extraña, casi le agradezco. No por el dolor, no por el abuso, nunca por eso. Pero agradezco que me haya empujado al punto donde tuve que elegir entre vivir o existir, entre ser libre o ser propiedad, entre encontrar mi fuerza o perderme para siempre. Porque cuando me vi forzada a hacer esa elección, elegí vivir, elegí ser libre, elegí encontrar mi fuerza. Y esa elección me salvó la vida. Ahora cuando veo mi reflejo en el agua del río, veo a una persona completamente diferente. Veo a una mujer fuerte, segura de sí misma, libre. Veo cicatrices, sí, físicas y emocionales. Pero esas cicatrices ya no son marcas de vergüenza. Son marcas de supervivencia. Son recordatorios de lo que he superado. Son prueba de mi fuerza. Y espero que ustedes, los que están escuchando esto, puedan llegar a ver sus propias cicatrices de la misma manera. No como defectos, no como vergüenza, sino como evidencia de que han sobrevivido, de que han luchado, de que han vencido. Porque eso es lo que somos, sobrevivientes, luchadores, guerreros. Y nadie, absolutamente nadie, puede quitarnos eso. Así que les dejo con esto. Su vida es suya, su cuerpo es suyo, su corazón es suyo, su destino es suyo. Y aunque haya personas que intenten controlarlo, aunque haya personas que intenten poseerlo, O aunque haya personas que intenten decidir por ustedes, la verdad es esta. Ellos no tienen ese poder. El único poder real está dentro de ustedes, en su capacidad de elegir, en su determinación de ser libres, en su negativa a ser tratados como menos de lo que son. Tomen ese poder, úsenlo, y construyan la vida que merecen, la vida que siempre han soñado, la vida que es verdaderamente suya. Y si necesitan un recordatorio de que es posible, si necesitan saber que alguien lo ha logrado, aquí estoy yo.
Una mujer que fue arrastrada por el cabello a través de una plaza. Una mujer que fue golpeada y humillada. Una mujer a quien le dijeron que no era nada. Y que ahora está aquí, libre, fuerte, viviendo la vida que ella misma eligió. Si yo pude hacerlo, ustedes también pueden. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por permitirme compartir mi verdad. Gracias por acompañarme en este viaje. Suscríbanse si aún no lo han hecho. Dejen sus comentarios. Compartan su propia historia si se sienten cómodos haciéndolo. Porque juntos somos más fuertes. Juntos podemos crear un mundo donde nadie tenga que vivir lo que nosotros vivimos. Donde todos sean tratados con la dignidad y el respeto que merecen. Y recuerden, la libertad no se pide, se toma, se conquista. Y una vez que la conocen, una vez que la prueban, nunca más pueden volver a ser quien eran antes. Hasta la próxima. Cuídense. Y nunca, nunca olviden su propio valor.